el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, hay una pregunta que Dios hizo en el principio y todavía la sigue haciendo. Y esa pregunta es: ¿dónde estás? Y esa pregunta no la hace el Señor disgustado, sino con la esperanza de que tú aparezcas, con la esperanza de que dejes de esconderte y que vengas delante de su presencia y que puedas decir: aquí estoy. Génesis capítulo 3, el versículo 8 al 10. Dice la Biblia: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Diga: oyeron. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Oyeron. ¿Y qué oyeron? Que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Usted lo puede escuchar? No es una pregunta con disgusto, sino: te estoy buscando, quiero estar contigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verso 10. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Quiero que note algo. Él no dijo: tuve temor de ti, sino que dijo: tuve miedo, que es diferente a tener temor de Dios. Porque estoy desnudo, por eso me escondí. Tome asiento y no pierda el pasaje. ¿Le ha pasado a usted tener la experiencia, los que tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Ha tenido la experiencia de sentir que su hijo se le perdió? ¿A alguno? A ver, sea sincero, franco. Algunos maridos se están enterando en este momento, o algunas esposas se están enterando. ¿Cómo así? ¿Cómo así que? Bueno, déjeme decirle, mi esposa y yo trabajábamos en una iglesia de más de 3,000 personas. Mi amada suegrita llegaba con mi esposa al segundo culto y traían a nuestros hijos. Julián Esteban tenía como unos 6 añitos, amor. Yo creo que unos 6 añitos. Sí, unos 6 añitos. Y teníamos 4 cultos en la mañana. Mi esposa llegaba al segundo culto con mi suegra, la familia, y a veces mi suegra se llevaba al niño y nosotros quedábamos discipulando, pastoreando a la gente allí en la iglesia. Terminamos el cuarto culto y me acuerdo que el pastor Mauricio, que siempre ha trabajado con nosotros en el ministerio, nos hacía el favor de llevarnos a casa. Y me acuerdo, nosotros muy contentos nos subimos al carro del pastor Mauricio. La iglesia quedaba en el barrio Fátima, o queda todavía en el barrio Fátima, gracias a Dios. Y nosotros nos subimos al automóvil del pastor y íbamos hacia la casa. Ya estábamos en el sector del Tunal y yo comencé a preguntar que qué íbamos a almorzar. Y dije: ¿y qué van a almorzar los niños? Cuando yo dije: ¿qué van a almorzar los niños?, mi esposa me coge por el brazo y dice: ¡el niño! Y yo la volteo a mirar y le digo: ¿cómo así que el niño? Ya ustedes saben lo que pasó. Yo pensaba que mi amada suegrita se lo había llevado, como hacía a veces, para la casa. Pero mi esposa sabía que ella no se lo había llevado y que habían dejado el niño. Pues le dijimos al pastor Mauricio que volteara ese carro rapidito, que nos regresáramos para la iglesia, y nos presionamos no sé cuántas veces esperando que el niño todavía estuviera ahí.
Y cuando llegamos, gloria a Dios. ¿A cuánto les ha pasado que lo encuentran y ustedes dicen, me volvió el alma al cuerpo? Yo me acuerdo muy bien que estaba con la primita, estaban jugando allá. Encontrar a mi hijo fue algo espectacular. Déjeme decirle, lo habíamos dejado en el templo, pero uno no sabe. Se nos olvidó a nosotros. ¿Quién más lo va a cuidar? A los papás se les olvidó. Pero si a usted le ha pasado, déjeme decirle algo. A nuestro Creador, a papá le pasó que estando él en el aire precioso, delicioso, dice que cuando el día comenzó a refrescar, o sea, más o menos sobre las 5 de la tarde, que ya el sol está bajando, papá aparece en medio del jardín, porque quiero decirle una cosa, a papá le agrada tener una relación personal con nosotros. Él quiere pasar tiempo con nosotros. ¿Lo está recibiendo? A Dios no le agrada que nosotros estemos solos. De hecho, cuando creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Alguien diga gloria a Dios. Así que Dios se da cuenta de que el hombre tiene una gran necesidad, y esa necesidad es de no estar solo. Y le pone a una preciosa mujer a su lado. Pero en medio de toda la situación, Dios dice, ok, ya está acompañado de la mujer, pero no le basta. Él necesita que yo llene todos sus vacíos. Pero lamentablemente es imposible tener una relación con Dios cuando nos la pasamos huyendo de Él. Y alguno dirá, pero ¿a dónde huiré? Porque si voy a lo más alto, allí está Él. Si voy a lo más profundo, allí está Él. Alguien diga amén. Pero déjeme decirle algo, el hombre pensó que podía ocultarse tras los árboles. Pensaba que podía ocultar su situación tras los árboles. ¿De qué manera? Si Dios no me ve, no hay problema. Pero si Dios observa que hubo cambios en mí, entonces voy a tener problemas. Cuando Dios no encuentra que el hombre está en el Edén de la manera que siempre lo encontraba, porque ahí estaba disponible, Dios viene y observa, y usted dirá, pero Dios lo sabe todo. Sí, Él lo sabe todo. Pero ¿sabe una cosa? Él siempre espera que nosotros seamos francos con Él. ¿Qué hizo el hombre? Buscó esconderse. Y por eso Dios viene y con delicadeza pregunta, ¿dónde estás? Y ni los árboles, ni tampoco las hojas con las que se había él tratado de proteger, de cubrir su desnudez, pudieron esconderlo de la gloria de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Hay un pecado que hemos cometido todos. Alguno en este momento va a sacar pecho y dirá, yo no, pastor. Pero hay un pecado que todos hemos cometido y que lamentablemente no reconocemos. Y no lo reconocemos, ¿sabe por qué? Porque consideramos que no es pecado. ¿Y sabe cómo se llama ese pecado? Se llama victimismo. Yo soy la víctima. ¿Alguien está acá? ¿De qué me está enseñando, pastor? Bueno, cuando uno es necio y se convierte en un asno salvaje, ¿recuerdan la historia de Pinocho? Cuando uno es necio y se convierte en un asno salvaje,
lamentablemente no reconoce sus propios actos y quiere culpar a todo el mundo de lo que hace. Entonces, ojo aquí, porque sucedió en Génesis capítulo 3 que a la primera persona que nosotros culpamos para no reconocer nuestro pecado fue a Dios mismo. Diga victimismo. Diga victimismo. Entonces, dice el versículo 12 de Génesis 3, póngale cuidado. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Fíjese que el hombre no solamente está culpando a la mujer, sino que está diciendo: yo pequé porque tú decidiste darme a esa mujer. ¿Me están escuchando? Dígale: Señor, afina mi oído. Y no solamente le bastó al hombre con culpar a Dios, sino que ahora el hombre culpa a la mujer. Es tu culpa, Dios, porque fue ella la que me dio de comer, pero tú me la diste a ella. Y luego la mujer, ¿qué hace la mujer? Culpa también a Dios, porque Dios, fuiste tú quien creó a la serpiente. Y luego la mujer culpa a la serpiente, porque fue la serpiente la que me dijo que yo podía comer de ese fruto. Versículo 13. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Diga victimismo. Pero bueno, ¿cómo podemos llamar en palabras más sencillas al victimismo? Pecado oculto. Pecado oculto. Hasta para nosotros no parece pecado, porque es que como mi mentor fue el que se equivocó, pues por eso es que yo actúo, porque fue él el que se equivocó. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque él fue el que se equivocó. La esposa. Mi esposo, él no responde por mí. Mi esposo, él no me complace, él no ve por mis necesidades en ningún sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como mi esposo no me complace, pues habrá alguien que me complazca. Y si alguien me dice que estoy buscando placer en otra persona que no es mi esposo y que eso es pecado, pues sencillo, le voy a echar la culpa a él. ¿Alguien me está escuchando? Pero ¿y qué pasa con los hijos? Yo soy como soy porque mi papá es así. Es que como mi papá era borracho, pues yo soy borracho. Y usted sabe, pastor, acerca de las maldiciones generacionales. Pastor, es que mi papá era mujeriego, pastor, y pues a mí me gustan las mujeres, gloria a Dios, y se persinan. Y siempre, escúcheme, siempre buscamos justificar nuestros actos para no sufrir las consecuencias. El esposo: es que mi mujer, pastor, usted supiera mi mujer. La suegra: pastor, si usted supiera mi yerno, pastor. Y se justifican sus propios malos actos en otras personas. Eso no es nuevo, eso viene desde el principio de los tiempos. Pero ¿sabe una cosa? A Adán no le sirvió, a Eva no le sirvió, y por lo tanto le digo algo: a usted y a mí tampoco nos va a servir. Todo pecado oculto viene por una razón. Hechos capítulo 7, fácil de buscar, el quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7.
versículo 51. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Sabe usted lo que es resistir al Espíritu Santo? Resistir al Espíritu Santo es contristarlo. Y contristar es una tristeza bastante profunda. Pastor, ¿le pasa al Espíritu Santo? Claro. ¿Recuerdan que les dije que Dios quiere tener una relación con nosotros? ¿Recuerdan que les dije que Dios vino con delicadeza a preguntar: ¿dónde estás? Porque quiero pasar tiempo contigo. Pero ¿a cuánto les ha pasado que el congregarme no es importante? Ir y hacer cualquier otra cosa, eso sí es importante. Congregarme, pues eso no hace la diferencia en mi semana. Pero déjeme decirle algo: la humanidad está como está por una razón. El hombre pensó que podía ocultarse de Dios, que no necesitaba pasar tiempo con Dios. Si el hombre hubiera estado más cerquita de Dios y hubiera no sido terco. Y mire, es que es impresionante como dice aquí el escritor sagrado. Versículo 51 otra vez. Torpes de oídos. Torpes de oídos. ¿Cómo así que torpes de oídos? Claro, si Dios les dijo claramente: no coman de este árbol, pero del resto pueden comer. Pero fueron torpes de oídos. Torpes de oídos quiere decir que el pecado se presenta y creemos que lo podemos ocultar y que no va a pasar nada. ¿Alguien lo está recibiendo esta mañana? Lamentablemente, cuando nos tratamos de esconder, cuando tratamos de huir de la presencia del Señor, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Por una razón, lo dice el apóstol acá: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Y luego dice: ustedes son iguales que sus antepasados. Y especifica: siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Quieres saber lo que provoca el pecado oculto? Isaías 63. Isaías 63. Isaías 63. Hay antecitos de Jeremías, uno de los profetas mayores. Isaías 63:10. ¿Quiere saber lo que es esconderse tras un árbol? ¿Quiere saber usted lo que es el pecado oculto? Se lo voy a mostrar. Isaías 63, versículo 10. ¿Alguien está aprendiendo? ¿Alguien está aprendiendo? Dice: pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Wow. Y luego dice: por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. El pecado oculto no es otra cosa que tener en contra a Dios. Diga conmigo: ay, ay, ay. Otra vez dígalo: ay, ay, ay. El pecado oculto, el tratar de resistir al Espíritu Santo, es tener en contra a Dios. ¿Y quién puede estar en contra de Él? ¿Cuántos conocen el poder del acuerdo? El poder del acuerdo para hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 18. El primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 18, versículo 20.
Mire lo que produce el poder del acuerdo para hacer la voluntad de Dios. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio. Otra vez. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay. Pero ojo a esto. Hechos capítulo 5. Nuevamente Hechos capítulo 5. Los versículos 3 al 10. ¿Será que nos podemos poner en acuerdo para ir en contra de la voluntad de Dios? Sí. Y ojo, porque el acuerdo para hacer la voluntad de Dios atrae su presencia. Pero mire lo que produce el acuerdo para ir en contra de la voluntad de Dios. Hechos 5, versículos 3 al 10. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras? ¿A quién? ¿A quién? Y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo, dice Pedro, para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. El poder del acuerdo para hacer la voluntad de Dios atrae la presencia del Señor. Pero el poder del acuerdo para ir en contra de la voluntad de Dios atrae la muerte. Wow. Lucas 8:17. Lucas 8:17. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Se lo vuelvo a leer, iglesia. Por favor, esté atento. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Ocultarnos tras el árbol, tratando de que Dios no nos observe. Ocultarnos de Dios, huir de su presencia, resistir al Espíritu Santo, lo único que produce es muerte. Y le voy a ser franco, y escúcheme, la gente nueva, preciosa que está con nosotros hoy aquí. Yo estoy creyendo por una nueva generación que se levanta y que no fluctúa. ¿Qué quiere decir eso? Que no son como las olas del mar, que el viento las lleva y las trae, las lleva y las trae. Porque lamentablemente hemos sido una iglesia como las olas del mar. Nos hemos comportado de esa manera, como las olas que van, pero también que vienen. Señor, me arrepiento, pero Señor, qué bueno y qué rico es esto que estoy haciendo, pero yo podré volver otra vez. Yo otra vez estoy por aquí, Señor, pero no, Señor, no cuentes conmigo. Así ha sido la iglesia por años.
Pero yo creo por una generación que hoy se para firme, que reconoce que Jesucristo es el Señor y que jamás vuelve al vómito como lo hacen los perros. Así que doy gracias a Dios por la gente nueva, pero también por la iglesia que hoy comprende que los árboles no nos sirven. Pastor, yo estoy muy ocupado, mi empresa, mis hijos, mi estudio, pastor, mis cosas, mis situaciones, pastor, mis árboles tras los que me oculto. La buena economía, pastor, me está yendo bien. Yo no necesito congregarme, yo no necesito estudiar la palabra, yo no necesito a Dios. Todo está saliendo bien. Árboles y árboles tras los que tratamos de ocultarnos. Pecamos y no vemos consecuencias y decimos, ok, o sea que no estoy haciendo nada malo. O pecamos y le echamos la culpa a otros y decimos, la culpa no fue mía, la culpa fue de usted que me dio a la mujer. Póngase sobre sus pies. Usted me pregunta, pastor, usted no se está predicando, pero se está predicando a sí mismo. Claro que sí. Y yo no me voy a victimizar, ni voy a decir que fue por culpa de este o del otro, aunque lo he hecho. Yo he venido delante del Señor y le he dicho, Señor, tú sabes que yo hice eso por culpa de. Así que, Señor, la culpa no es mía. Yo sé lo que es victimizarse. Y sé que te está pasando a ti. Y Dios nos habló de que este es un año de encender corazones. Y no lo vamos a lograr mientras nos mantengamos creyendo que el árbol y las hojitas de higuera nos está tapando todo y no va a pasar nada. Míreme y escúcheme por favor. No le voy a enseñar esto como una doctrina, pero ¿qué hubiera pasado si Adán, en vez de venir y echarle la culpa a Dios, viene y arrepentido dice, Señor, me equivoqué, no estaba en la casa cuando tenía que estar? Y en vez de estarle dando cobertura a mi esposa, estaba ocupado. En vez de estar enseñándole a mi esposa y de repente ocupado en mi casa, en ser un sacerdote, estaba ocupado en otras cosas. ¿Qué hubiera pasado? Piénselo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Señor, reconozco que tú nos dijiste, y sobre todo a mí, que no debía comer de ese árbol, Señor, pero lo hice. Lo reconozco y me arrepiento. Perdóname. ¿Qué hubiera pasado? Proverbios 28:13. Ahí después de los Salmos. Si se dio cuenta que estoy utilizando una Biblia no digital. Sí, pastor, sí. Mira, te lo voy a mostrar. ¿Cuántos saben que Hebreos 13:8, no lo busque, tranquilo, porque ya le dije que Proverbios 28:13, pero ¿cuántos saben que Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? O sea, Él no cambia, Él es el mismo siempre. ¿Qué hubiera pasado si Adán, en vez de venir a victimizarse y a echarle la culpa a otros, qué hubiera pasado si viene reconociendo su pecado y dice, yo pequé, fui yo el que pequé? Proverbios 28:13. Mira lo que dice.
Quien encubre su pecado jamás prospera. ¿Viste? El árbol no sirve. El árbol no sirve. La excusa no sirve. El echarle la culpa a otros no sirve. Pero es espectacular lo que el Señor dice aquí. Versículo 13 nuevamente, la última parte. Quien lo confiesa y lo deja, dígalo fuerte, por favor. Quien lo confiesa, eso quiere decir que si lo reconozco, porque si lo confieso, lo estoy reconociendo. Si el hombre se da cuenta que su esposa está desnuda y él está desnudo, pecamos, nos equivocamos, le fallamos. Pero no nos escondamos. No nos escondamos. En vez de alejarnos, vayamos con Él. ¿Qué podemos perder si ya lo tenemos todo perdido? Él nos dijo que si comíamos de ese árbol íbamos a perecer. ¿Qué podemos perder? Vayamos con Él y digámosle: Señor, pecamos, nos equivocamos y sabemos lo que tú nos dijiste, pero estamos aquí acudiendo a tu misericordia. La traducción Reina Valera dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Míreme para acá. No lo hizo Adán, no lo hizo Eva, pero ¿lo podemos hacer nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El Señor pregunta: ¿dónde estás? Algunos lo quieren escuchar molesto, pero Él no se va a molestar. Él es Dios. Y Él dice: ¿dónde estás? Yo pregunto: Señor, ¿dónde están todos aquellos que se han convertido en este lugar, que han hecho una oración de fe, Señor? Tal vez nosotros los hemos juzgado diciendo, sencillamente menospreciaron al Señor. ¿Y quiénes somos nosotros? Se lo digo con toda libertad: nosotros hemos sido olas que lleva el viento. Vamos y venimos. Y hasta pensamos que nos podemos ocultar tras el servicio para que nos consideren que somos muy espirituales. Árboles y hojas que no tapan nada. Pero ¿saben una cosa? Gloria a Dios, que Él sigue sentado en un trono que se llama el trono de la gracia. Encubrir tu pecado no te deja prosperar, iglesia. Pero confesarlo y reconocerlo y abandonarlo, eso, escúcheme por favor, provoca el perdón de Dios para nuestras vidas. Es como aquel día cuando yo encontré a mi hijo. Qué susto tan tremendo. Pero tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él vino a buscar lo que estaba perdido. Sinceramente,
Y no es porque dudemos de nuestra salvación, pero a causa de nuestros actos nos hemos sentido perdidos. Cuando le echamos la culpa a alguien más, cuando decimos es culpa de Dios que no me quiere bendecir, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano, es que mi novio, es que mi esposo, es que mi esposa, es que el pastor. Porque si le echan la culpa a Dios, no me van a echar la culpa a mí. ¿Te has sentido así? Yo me he sentido así. No dudo de mi salvación, pero me he sentido perdido. ¿Y sabe qué dice el Señor? Lucas capítulo 15. El tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 15, versículo 21. ¿Cómo podemos venir ante la presencia de papá justificándonos, victimizándonos, iglesia? Ah, no, Señor, es que no fue mi culpa. No, ¿cómo debemos venir al Señor? Versículo 21 de Lucas 15. Dice la palabra: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Así. No como el fariseo que vino y dijo: Señor, yo ayuno varias veces en la semana, de todo lo que gano yo diezmo, Señor, mire. Y en cambio el recaudador de impuestos se golpeaba su pecho y decía: no soy digno ni siquiera de acercarme. Dice Jesús: aquel que se sentía indigno, ese se fue justificado a su casa, pero el que consideraba ser un hombre muy bueno, ese no recibió nada. Job capítulo 11. Ya lo habíamos leído. Ahí antes del libro de los Salmos. Pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes tus manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, iglesia, aviva, queridos amigos que nos visitan hoy y aquellos que nos están viendo en el mundo, el Señor dice: entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Deje su Biblia sobre el asiento. Levante sus manos. ¿Cómo te ha ido con el pecado oculto? Bien, pastor. Bien, voy lo más de bien, pastor. La consecuencia se va a presentar. Aunque creas que no ha pasado nada, como la higuera que no quiso dar fruto y que cuando el Señor vino para buscar fruto no lo encontró y terminó secándose, te va a pasar a ti. Pero ¿sabe cuál es el mayor fruto que el Señor está esperando hoy de ti? Que vengas levantando tus manos y diciendo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ni siquiera de que me llamen tu hijo. Vamos, iglesia. ¿Será que el único que reconoce que ha pecado soy yo? Porque tengo que decirle: sí, yo he pecado y no me siento orgulloso de eso. Pero me pongo como ejemplo para decirle una cosa. Yo vengo hoy a decirle a papá: papá, no me voy a esconder tras los árboles. No hay higuera que me pueda tapar a mí. Yo vengo para decirte: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ni siquiera me siento digno de que me llamen tu hijo. Necesito de tu perdón.
unos minutos. No necesita gritarlo, pero abra su boca, confiéselo y comience a confesar su pecado. Comience a confesar su pecado. Comience a reconocer que usted pecó. Comience a reconocer que usted falló. Y propóngase en su corazón y pídale ayuda a papá para no volver con el pecado, sino para abandonarlo. Porque Él quiere usarte a ti como un faro encendido en fuego para encender a otros. Con solo hablar disipas mis fracasos sin temor. Tú viniste para darnos salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Señor, te pido que me perdones, aún por el pecado que mis padres cometieron y que yo también he cometido, Señor. Perdóname porque he resistido al Espíritu Santo, porque he tenido oídos torpes, porque he sido un terco, Señor, y en vez de obrar conforme a tu voluntad, me puse en acuerdo para hacer lo malo, Señor. Pero hoy acudo a tu misericordia reconociendo que he pecado y me arrepiento. Busco tu misericordia no solamente para mí, Señor, sino también para mis hijos, para mis antepasados, pero también para mi descendencia. Busco el perdón, Señor, porque hemos pecado, Señor. Yo he pecado, Señor, y me arrepiento. Solo te pido, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Y dice el Señor: ciertamente olvidarás tus pesares. La Reina Valera dice tu pasado. O lo recordarás como el agua que pasó, o sea que se convertirá en un testimonio. Iglesia, alguien que quiera recibir esto, tu vida será más radiante que el sol de mediodía, y la oscuridad será para ti como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Yo digo amén a eso. Descansarás sin temer a nadie, y muchos querrán ganarse tu favor. Pero ojo aquí, a los que siguen tercos, a los que siguen necios, dice: pero los ojos de los malvados se apagarán, no tendrán escapatoria. Su esperanza es exhalar el último suspiro. Para mí la esperanza es la vida, pero para el necio y para el terco solamente la muerte es su esperanza. Yo prefiero la vida. Yo prefiero la vida. Vamos, yo levanto mis manos y yo digo: yo voy por la vida. Yo voy por la vida, Señor. Hoy me presento delante de ti arrepentido. Y si tú preguntas: ¿dónde
digo, aquí estoy, Señor. Sí, papá, pequé contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, pero vengo a ti porque sé que tú eres papá misericordioso, que tú eres Dios de perdón, y a tu perdón es al que clamo hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ten misericordia de esta tu iglesia, Señor, de aquellos que hemos en este momento entendido tu palabra y que nos decidimos por pedir perdón, por acudir a tu misericordia. Ten misericordia de esta tu iglesia, Señor. Nosotros, Aviva, te dice, perdónanos, hemos pecado, Señor, y que tu perdón nos alcance en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Viviré con todo Dios, te alabanza daré. Una cosa más. Todo cargo que el enemigo tenía contra nosotros, ¿me está escuchando? Todo cargo que el enemigo tenía contra nosotros, allí en las cortes celestiales, no por causa de nosotros, sino del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, por causa de Él y de lo que Él hizo, hoy nosotros somos libres y ya no llevamos sobre nosotros ninguna culpa. Pero escuche, cuando el Señor sanó al ciego, vino y le dijo, mira, no vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. Diga, no soy torpe de oídos, yo no resisto. Fuerte dígalo, yo no resisto al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y una vez más, sobre su cabeza, denle el mejor de los aplausos. Aleluya. Aleluya. Vamos, aplauda, 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 aplauda con alegría. Este es un cántico de alegría. Jesús nos ha hecho libres. Él enciende nuestros corazones para que vayamos a encender a otros. Oh, aleluya.